Adelante, hermana. Bendiciones, muy buenas noches o buenas tardes, dependiendo del lugar en que se encuentren. Le doy la más cordial bienvenida a todos los que se vayan a estar conectando a esta transmisión o lo vayan a ver en diferido. Soy Paola Orellana y voy a moderar este debate entre el apologeta trinitario Omar García y el apologeta unicitario Alex Serrato, en este debate que lleva por título ¿Son el padre y el hijo la misma persona? Si esta es su primera vez en el canal, le invito a suscribirse y a todos les pido su apoyo con su like y compartiendo. Bien, el formato que se me ha entregado para este debate se va a desarrollar de la siguiente manera. Habrá 1 minuto de presentación, 15 minutos para exponer su postura para cada uno, iniciando la apologeta Omar García, 15 minutos de refutación para cada uno, finalizando con una etapa de preguntas correspondiéndole 2 a cada uno de ellos, debiendo formularla en forma intercalada en un periodo de 1 minuto, contestarla en 2 minutos y 2 minutos de contrarrespuesta. Una vez finalizado este debate, tendrán 1 minuto para despedirse. No está de más recordarle a cada uno de los exponentes que está estrictamente prohibido el ataque a la persona del oponente, ya sea con ofensas, insultos, burlas, comentarios fuera de lugar, etc. Y el mismo respeto le pido a la audiencia que va a estar comentando en el chat. Yo voy a mantener mi cámara desactivada durante el desarrollo del debate, solamente la voy a prender para avisarles que les quedan 2 minutos para finalizar su tiempo. Bien, sin nada más que decir, se da por iniciado este debate en la medida que el... Ay, perdón, tienen que presentarse primero. Adelante, Omar García. Ok, saludos y bendiciones a todos, hermanos, amigos y no tan amigos. Nuevamente estaré contendiendo ardientemente por la fe dada a los santos de una vez y para siempre. Soy Omar García, nicaragüense por gracia de Dios, de profesión psicólogo y de vez en cuando, como suelo decir, apologeta protestante. Espero que este debate se desarrolle en el lenguaje, el respeto y la caridad cristiana, que la verdad prevalezca sobre el error y que la iglesia del Señor sea ricamente bendecida. Por último, y lo más importante, a Dios sea toda la gloria. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, Omar García. Le tomo su tiempo, don Alex Serrato, para que haga su presentación, por favor. Señor Serrato. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Bueno, gracias. Bueno, vamos entonces a presentarnos. Mi nombre es Alex Serrato, soy miembro de la Iglesia Pentecostal Unida en Colombia y para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy. Debo dejar en claro pues, que creo, no sé si me darán el permiso de colocar también este debate en mi canal. ¿Sí? Listo, bueno, muchas gracias. Entonces vamos a debatir. Ya saben cuál es el tema y cuál es la dinámica. Muchas gracias a todos. El Señor Jesús les bendiga. Amén. Bueno, entregado el permiso para retransmitir este debate en su canal, me imagino que represento bien a Omar en decir que no se puede cambiar de ningún modo este debate, ni en título, ni modificándolo de ninguna manera. Pues bien, vamos a la cancha. A medida que el apologeta Omar García me dé la señal, daré por iniciado este debate. ¿Puedo decir algo? Dígame, don Alex. Bueno, creo que limitarme al decir que no puedo cambiar el título
sería, pues no sé, absurdo. Yo no, cuando Omar García me ha pedido el permiso a mí para tomar el video, yo no le pongo condiciones. Él y yo hemos debatido, yo no le he puesto condiciones. De hecho, Señor Cerrato, lo que pasa es un tema de protocolo y de pues, respeto por la manera en cómo eso, se desarrolla el debate. Pero yo, eso lo pueden conversar en interno ustedes, pero me parece. o sea, me parece mal que ustedes me limiten, ¿no? Porque yo voy a colocar que el señor es calvinista, entonces ya ahí cambia el debate. Yo lo voy a colocar, calvinista versus unicitario, o erudito calvinista versus ministro unicitario. Entonces ahí ya cambia el título del debate. Permítame, Omar. Paola, es que cuando se dice modificar el título se refiere al tema que vamos a debatir. ¿Cuál es el tema? Es una pregunta. ¿Son el Padre y el Hijo la misma persona? Eso es lo que no es objeto de cambio. Pero si tú dices calvinista, yo no tengo ningún problema que te refieras a mi verbal o por escrito de esa manera. Entonces, en ese sentido, para mí no hay ninguna restricción. Solamente en materia del título y del contenido, o sea, no hacer recorte y esas cosas. No, eso no se hará, no lo hago. Listo, gracias. Okay. Sí, sí, más por un tema de protocolo que hago la mención de no modificar el debate. Bueno, don Omar García, usted me dice cuando esté listo para dar inicio. Pedirle, por favor, que cuando me falten 2 minutos me avise. Se lo voy a agradecer. Sí, con ambos haré lo mismo. Ok. Entonces arranco. Muy buenas tardes. En mi país de tarde son las 5:30. Voy a arrancar este debate presentando argumentos que prueban de manera inconcusa, de manera irrebatible, la distinción personal entre el Padre y el Hijo. Cuando hablo de distinción personal, por favor, no se confunda esto como distinción esencial o sustancial. Por supuesto, el Padre y el Hijo son de la misma sustancia, de la misma esencia, de la misma naturaleza, y en ese sentido son el mismo y único Dios verdadero en unidad con el Espíritu Santo que constituyen la Santísima Trinidad. Pero lo que está en discusión en este debate no es ninguna distinción esencial, porque no son dos dioses separados, sino la distinción hipostática o personal entre el Padre y el Hijo. Habiendo hecho esta aclaración, voy a presentar 3 tipos de argumentos que apuntan a un mismo blanco, es decir, que refieren la distinción personal del Hijo de Dios de su Padre. En primer lugar, voy a hablar o voy a aludir a que la Biblia confirma que el Padre no es el Hijo y viceversa, el Hijo no es el Padre en la eternidad pasada. Desde la eternidad pasada, el Padre y el Hijo no son y nunca ha sido y nunca lo serán, pero por el momento me remonto a la eternidad pasada, nunca han sido la misma persona, sino 2 personas distintas, claro está, y nunca está de más decir que son un solo Dios. Para ello voy a apelar a una primera cita bíblica que se encuentra en San Juan, capítulo 17, versículo 5. Y este pasaje muy conocido, por cierto, dice en la Reina Valera 1960, que ambos consideramos como una buena traducción, dice así: ahora pues, hablando Jesucristo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vemos en este pasaje a Cristo, o sea, al Hijo de Dios encarnado, invocando a una persona distinta a él, denominada Padre. ¿Para qué? ¿O con qué objeto le invoca? Entre otras cosas, para que le restituya la gloria preexistente que compartía con él. Nótese cómo claramente Jesucristo se distingue del Padre como una persona distinta, aunque compartiendo la misma gloria. Repito el texto: ahora pues, Padre, glorifícame tú
al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo, o sea, estando contigo antes de que el mundo fuese. Con este solo pasaje, y no es una hipérbole, no estoy hablando un lenguaje hiperbólico, sino que con este solo versículo podría yo probar la distinción personal entre el Padre y el Hijo. Pero como hay abundantes evidencias, voy a seguir probando mi proposición. Y ahora voy a citar algunos pasajes que tienen que ver con el envío del Hijo por parte del Padre. Y lo encontramos en pasajes como en Gálatas 4:4, en Juan 3:16, textos muy conocidos. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, y ahí entiéndese Dios como el Padre, por lo que va a decir a continuación, Dios envió a su Hijo. O sea, podríamos intercambiar Dios por Padre. El Padre envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Algo parecido nos dice Juan 3:16, el gran texto, aunque toda la escritura lo es, porque de tal manera amó Dios, o sea, el Padre. Ya sabemos que cuando normalmente aparece el sustantivo Dios sin ninguna otra especificación, se refiere casi siempre al Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. No dice que se dio Él, ni dice que vino Él. Dice que Dios, o sea, el Padre, ha dado a alguien distinto a Él, que en este caso es el Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es evidente, por tanto, que hay un Padre en eternidad pasada que envía a alguien distinto a Él, denominado Hijo, para la salvación del mundo. Otro texto que tiene que ver con la distinción personal entre el Padre y el Hijo en eternidad pasada lo encontramos en Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: en el principio era el verbo, o el logos, o la palabra según la traducción, y el verbo era o estaba con Dios, que perfectamente esa preposición la podemos traducir de esa manera, y el verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios, y el verbo era Dios, o como algunas traducciones vierten, y Dios era el verbo. Y luego dice el versículo 2, para cerrar con broche de ori esta primera parte, o sea, el verbo, que sabemos por el verso 14 que es el Hijo Jesucristo tabernaculizado, era en el principio con Dios. ¿Con quién? Con Dios. Aunque aquí Dios puede referirse al Padre y al Espíritu Santo, no hay ningún problema si solo limitamos ahí el sustantivo Dios para referirse al Padre. Repito, dice el verso 2, o sea, Jesucristo era en el principio o estaba en el principio con Dios. Estos versículos constituyen una de las demostraciones más incontrovertibles sobre la eterna distinción personal entre el Hijo y el Padre, o entre el Padre y el Hijo. Voy a mostrar ahora a continuación otra serie de textos, pero que tienen que ver y que siguen demostrando la distinción personal del Padre y del Hijo, pero en el contexto del ministerio, de la encarnación y ministerio público de Jesucristo. O sea, no solamente se distinguen allá en la eternidad pasada, sino durante el ministerio público de Jesucristo podemos. De hecho, es en esta parte donde queda más patente, más evidente, más inconcuso la distinción entre el personal, entre el Padre y el Hijo. Es aquí donde la plenitud de la revelación, donde la revelación alcanza su plenitud. Entonces, hay abundantes pruebas. Cada vez que Jesús oraba al Padre, cada vez que Jesús conversaba con el Padre, cada vez que Jesús apelaba a su Padre, aludía a su Padre, ahí hay evidencia explícita de la distinción personal entre Jesucristo y su Padre. Pero vamos a mostrar algunos versículos. Juan capítulo 8, versos del 16 y 18, que es demoledor, devastador para la doctrina que sostiene mi amigo Alexander Serrato. Repito, Juan capítulo 8, versos 16 al 18. Dice Jesús: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero,
porque no soy yo solo, dice Jesús, pero no va a apelar como un segundo testigo a Moisés, por lo menos no en este caso. Miren a quién va a apelar, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Sumen, yo y el que me envió, dos personas, dos testigos, dos testimonios. Verso 17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres verdaderos, o sea, de dos personas distintas, testimonio de dos personas para corroborar un asunto. Verso 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, yo, ¿verdad? El Hijo, una persona con sus propias características. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Si Jesús y el Padre son la misma persona, no hablaríamos de dos testimonios ni de dos testigos, sino de un solo testimonio, y Jesucristo no tendría cómo probar, por lo menos a partir de esa apelación que hace al Antiguo Testamento, a ese principio veterotestamentario de que todo asunto se dilucidía, se aclaraba a través de dos testimonios, no tendría sentido si Jesucristo y el Padre son la misma persona. Así que estos pasajes son tan elocuentes, tan perspicuos, que no merecen más comentarios que los que ya he referido. Ahora otro pasaje, San Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17 leemos. Y Jesús, después que fue bautizado, por principio de su ministerio público, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Verso 17 clave para el propósito de este debate. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es en el contexto del bautismo de nuestro Señor Jesucristo cuando la Biblia nos revela sin ningún género de duda las distinciones personales en Dios. Distinciones personales, pero repito, como lo decía al comienzo, más no esenciales. Finalmente, voy a apelar a una serie de textos que nos hablan de las distinciones personales que no se borran en el estado presente. Ya Cristo glorificado, que está a la diestra del Padre, que ascendió y que ha regresado, sigue siendo distinto. El Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, sigue siendo distinto de su Padre. Veamos por lo menos un par de evidencias bíblicas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu, ojo esto, miren cómo el estado en que se encuentra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. Yo no dice vio solamente a Jesús, dice que vio a Dios, la gloria de Dios, y aquí se puede perfectamente entender que se refiere al Padre, pero no ve solamente la gloria de Dios o del Padre, sino a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Verso 56, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, que es otra designación del mesiago de Jesucristo, que está a la diestra de Dios. Es patente que Esteban, por inspiración divina, distinguió en el cielo al Padre del Hijo. Y en Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 8 dice: y miré y vi en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Verso 7, y vino, tomó el libro de la mano derecha, el que estaba sentado en el trono. Verso 8, tomó del que estaba sentado, que por el capítulo 4 sabemos que se trata del Padre. Y cuando hubo tomado, verso 8, el libro del que está sentado en el trono, que es el Padre, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Juan, el apóstol y vidente, contempla una escena escatológica en la que ve a Cristo glorificado y al Padre sentado majestuosamente en su trono celestial. Es claro, por tanto, que para el apóstol
y toda la corte celestial, el Padre y el Hijo son dos personas distintas. ¿Cuánto tiempo tengo? 2 minutos. ¿Qué voy a decir para concluir? Terminé de presentar mis argumentos, solamente hacer un rápido resumen. En primer lugar, hablé de la distinción personal del Padre y del Hijo en la eternidad pasada, como por ejemplo en Juan 17:5, que Cristo se remonta a aquella gloria que tuvo con el Padre antes de la fundación del mundo. Luego una serie de versículos que hablan de la distinción personal del Padre y el Hijo, que conocemos y se hace plena a partir del ministerio público de Jesucristo, y la distinción personal que sigue habiendo en estos mismos momentos entre el Padre y el Hijo, y de la que da cuenta la Sagrada Escritura. Con estos argumentos incontrovertibles presentados, he terminado mi debate. Muchísimas gracias. Ok, quedan 52 segundos, por si acaso. Muy bien. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Bien. Iniciamos los 15 minutos de exposición del señor Cerrato. ¿Se encuentra listo? Sí. Ok. Cuando usted diga. Gracias. ¿Es el Padre y el Hijo la misma persona o son dos personas distintas? Evidentemente, el micrófono, por favor, ¿me colaboran? Gracias. Evidentemente, pues tenemos que decir que no pueden ser dos personas distintas por el hecho de que solamente existe una sola persona divina. La Biblia no habla, no hay un solo verso bíblico que diga dos personas divinas, no hay. Eso no lo dice la Biblia. Ni hay un verso bíblico que diga que son dos seres y un solo Dios, un único Dios. Tampoco lo hay. Entonces no puede ser. Pero sí podemos dar textos bíblicos donde nos diga que Jehová, el cual es el único Dios, es la única persona divina. Eso sí lo podemos mostrar literalmente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cómo es uno? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de él. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios y no hay otro. Es decir, ese Jehová es el único Dios. Ese Jehová es el Dios uno y ese Jehová es el Padre. Deuteronomio capítulo 32, verso 6 dice: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es él tu Padre que te creó, él te hizo y te estableció. Entonces, habiendo dicho eso, podemos mirar en la Biblia que cuando la Biblia habla de Jehová, habla como el único Dios, como el Dios que es uno, y también dice que es la única persona. Literalmente lo dice. Vamos a leerlo. Capítulo 7, verso 9 de el libro de Deuteronomio dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Jehová es el Padre, ya lo leímos. Jehová es el Dios que es uno, ya lo leímos. Es uno porque no hay otro además de él, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. También lo leímos. Que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman o a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Que da el pago en persona. Escuche bien, en persona, está hablando personalmente, en persona, al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. Escuche bien, en persona dará el pago. Si fuesen varias personas, pues aquí diría en personas dará el pago, pero dice en persona. Y aquí está todo en singular, en persona. Él, escuche bien, el texto griego dice él dará el pago. Entonces vemos que evidentemente es uno solo. Ahora, si nosotros nos vamos a la carta de Pedro, vamos a encontrar lo que dice él también hablando del término persona. Miremos, dice primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona. Subraye por favor allí, qué persona, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Aquí vamos a ver algo. ¿Qué persona hablaron? ¿De qué persona hablaron los profetas? ¿De qué persona? Dice Isaías:
Jehová mismo vendrá y os salvará. Es la única persona divina que hay. Escuche bien, ¿qué persona? Los que hablaron los profetas. Zacarías dijo que Jehová sería visto y que él mismo vendría montado sobre un pollino hijo de asna. Zacarías capítulo 9. Isaías dijo que Jehová mismo vendría y nos salvaría. Isaías 33, 22, Isaías 35, 4. Estamos hablando de la persona divina del cual hablaron los profetas. ¿Sí? La persona divina. Entonces, miremos eso. ¿Qué persona? Isaías dijo que era Jehová. Es más, Isaías dice, vos que clama al desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová, toda carne juntamente la verá. Vean aquí al Dios vuestro, dice el verso 9, y el verso 10 dice, vendrá Jehová el Señor. Recuerde que estamos hablando que Jehová es una sola persona, lo dice la escritura, no dos personas. Y dice que los profetas indagaron qué persona, o sea, ¿de qué persona estaban hablando los profetas? Que vendría de Jehová. ¿Y quién es Jehová? Según Isaías 63, 16, 64, 8 es el Padre, y según Isaías 37, 16, el verso 20 es el único Dios, es el único Jehová. Isaías 45, 5 y 6 nos dice literalmente eso. Entonces estamos hablando de una sola persona. ¿Y ese quién? ¿Quién dijo que vendría? Jehová. Ahora, cuando nosotros leemos la carta a Santiago, dice que los profetas hablaron en nombre del Señor. Entonces no puede ser que si los profetas hablaron de uno solo, recordemos, ¿quién era el que vendría? Jehová. ¿Quién es Jehová? El Padre. Malaquías dice que Jehová mismo vendrá súbitamente a su casa el Señor. ¿De quién está hablando? Y se manifestará, dice Malaquías capítulo 3. Y recordemos que Jehová para Malaquías es el Padre. Malaquías capítulo 1, verso 6, Malaquías capítulo 2, verso 10. Y dice literalmente que Jehová es el que vendría. ¿De quién está hablando? De Jehová el Padre. Todos los profetas hablaron de él, de la venida del único Dios. Entonces aquí dice aquí, dice, y la paciencia y de paciencia a los profetas que hablaron el nombre del Señor. Esto lo podemos encontrar en Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 5, verso 10. También podemos ver, dice por allá, Hechos de los Apóstoles capítulo 10, dice que de este dan testimonio todos los profetas, hablando de Jesús. Cuando usted mira de quién dio testimonio Isaías, Jeremías, Malaquías, bueno, todos ellos, ¿de quién dieron testimonio? Miqueas, Zacarías, Ezequiel, Jeremías, Daniel. ¿De quién hablaron? No hablaron de otros, sino de uno llamado Jehová o Yahvé. Hablaron de él y dice que hablaron fue en el nombre del Señor. Sí, hablaron en el nombre del Señor. ¿Cuántas personas divinas entonces hay? ¿Es el Hijo y el Padre dos personas diferentes? No, vemos que es la misma y única persona. Hechos 10 dice que los profetas hablaron de él. ¿Ya? Dice Hechos 10. De este dan testimonio todos los profetas. Todos los profetas dieron testimonio de él. Usted no puede encontrar en los profetas un Dios en tres personas. Eso no existe. No existe. Un Dios tripartito no existe. La Santísima Trinidad no existe. Eso no existe. No existe. No existe esa palabra o esos conceptos o esas palabras en la Biblia. ¿Sí? Ahora, como ya hemos visto esto, ¿sí o no? Hemos visto esto. Entonces solamente se habla de una única y solamente persona, del cual dieron testimonio los profetas. Y dicen que es el Señor. ¿Listo? Ahora, vámonos a mirar. Ya sabemos que la única persona divina es Jehová. Ya lo miramos. Deuteronomio capítulo 7, verso 9. ¿Sí? Y ese es el Padre. Ahora, vamos a mirar. Y ya demostré que Jesús, los profetas hablaron fue de Jesús. ¿Qué significa el nombre Jesús? Jehová salva, Jehová salvador, Jehová con nosotros. Eso significa el nombre Jesús. Y recuerde que Isaías dice que solamente hay un Jehová. También lo dice Jeremías y lo dicen casi todos los profetas. Un solo Jehová. No hay dos ni hay tres. Y ese para ellos es el Padre y el mismo vendría. Por eso Santiago, Pedro en los Hechos de los Apóstoles dice de él, de esa persona es que dan testimonio los profetas. Ahora, si nosotros nos vamos, por ejemplo, vamos a tomar dos versos de Juan capítulo Juan. Allí dice el verbo era Dios o Dios era el verbo. Aquí hay un mal concepto. Los amigos trinitarios, como el amigo que tenemos aquí, dice que Dios estaba con Dios. ¿Será posible eso? ¿Cómo es posible que Dios esté con Dios? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces Dios estaba con Dios.
¿Será posible que Dios esté con Dios? ¿Bíblicamente será posible eso? Evidentemente no. ¿Por qué no? Solamente eso existe en los conceptos teológicos, dando la interpretación a ese verso. Es imposible, ¿por qué? Porque solamente hay un Dios, solamente hay una persona divina, ya lo demostré, solamente hay una persona divina y ese es el Padre. Pablo dice, un Dios y Padre de todos, un Dios. No dice dos dioses, no dice un Dios y Padre, no más. Entonces, ahora, cuando tomamos Juan 1:1, dice, y el verbo era Dios o Dios era el verbo. ¿Cuál Dios? Recordemos. Juan capítulo 1, verso 19 al 23, dice allí que le preguntan a Juan, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿quién eres? Para que hemos respuesta a los que nos enviaron. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Recordemos algo que Juan venía preparando camino de Jesús. Dice, detrás de mí viene uno, el cual es más poderoso que yo. Sí, detrás de mí, el cual no soy digno de encorvado desatar la correa de sus zapatos o de sus sandalias. Estamos en eso, ¿sí o no? Estamos allí. Por favor, esté pendiente a esto. Entonces, dice Juan que Jesús es el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría. ¿Quién dijo el profeta Isaías que vendría? Dice, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Dice el verso 9, vean aquí al Dios vuestro, es decir, Jehová será visto, y el verso 10 dice, vendrá Jehová el Señor. Como ya vimos, Jehová es la única persona divina, es la única persona divina. Él en persona dará el pago, en persona, ¿sí? Entonces, es la única persona divina. Entonces, ¿quién es Jesús? Es el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Quién es Jesús? Es el Señor del cual hablaron los profetas. ¿Quién es Jesús? Pedro mismo lo dijo, de este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién hablaron los profetas? De Jehová. Y Juan nos está diciendo que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es la única persona divina, el cual es el Padre. Entonces, no son dos personas divinas. Ahora, Juan en el capítulo 12, verso 12, lo voy a parafrasear para ir ahí avanzando un poquito más, dice que Juan el apóstol, dice que Jesús cumplió algo que está escrito, he aquí tu rey viene a ti, humilde, montado sobre un pollino hijo de asna. Dice que los discípulos no entendieron eso, pero cuando el Señor fue glorificado, entendieron que esas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho. Ahora pregunto, según el profeta, ¿quién era el que vendría montado sobre un pollino hijo de animal de carga? Léalo, por favor, Zacarías capítulo 9. Dice, he aquí tu rey viene a ti, humilde y cabalgando sobre un pollino hijo de asna. ¿Sí? Dice el verso 14, y Jehová de los ejércitos será visto sobre ellos. El verso 15, y Jehová de los ejércitos los amparará. El verso 16, los salvará en aquel día Jehová su Dios. Entonces, ¿quién es el que vendría montado sobre un pollino? Y dicen, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice que el Señor cumplió eso que estaba escrito de él. Entonces, ¿qué significa el nombre de Jesús? Jehová salva, Jehová salvador, Jehová con nosotros. Porque el que vendría montado sobre un pollino, hijo de animal de carga, es Jehová y sería visto. Dice, y Jehová será visto sobre ellos. Lo mismo dice Isaías que Jehová, vean aquí al Dios vuestro. ¿A quién iban a ver? A Jehová. Por eso Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Eso lo dice Jesús. El que me ve a mí, ve al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Porque el Padre sería visto. Eso también lo dice el Salmo 102, verso 16. Recuerden que Jehová es la única persona divina, es el único Dios y es el Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Qué dice el Salmo 102, verso 16? Dice, porque Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Sí, en su gloria sería visto. Jehová, el Padre, sería visto. Solamente hay un Dios, solamente hay una persona divina y ese es el Padre. Y Jesús dice que el que lo vea, él ve al Padre. Recuerde que Felipe le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí, eso es literal en la Escritura. El que ve a Jesús ve al Padre, porque el Padre dijo que él mismo vendría, el Padre dijo que él mismo sería visto, porque es la única persona divina que hay. ¿Estamos allí? Ahora, por eso los apóstoles llaman a Jesús el Padre. Pablo es uno, segunda de Tesalonicenses 2:16. Recuerde, por favor, recuerde este verso, léalo en las versiones antiguas, Reina Valera versión antigua, léalo en las versiones antiguas, léalo, dice, y en el texto griego. Y el 2 mismo minutos. Señor y
nuestro, gracias, y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó. Si solamente hay un Dios el Padre, ¿por qué Pablo llama a Jesucristo el Padre? Mire, solamente hay un Dios, el Padre, y Pablo lo llama el Padre. O sea, mi amigo tendría que negar esto. Ahora, ¿por qué Santiago lo llama el Padre? Recuerde que Santiago dice que los apóstoles hablaron en el nombre del Señor, y el del Señor del cual hablaron los profetas es de Jehová, el cual es el Padre. ¿Y por qué Santiago llama a Jesús el Padre? Dice: amados, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y el texto griego y la Biblia de las Américas dice, el capítulo 3, verso 9, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. ¿Será que son dos dioses? ¿Son dos padres? No, es un solo Dios, y el cual es el Padre. Por eso es una única y sola persona divina que fue manifestada en carne. ¿Por qué Juan lo llama el Padre? Dice que el Padre dio mandamiento de amarnos unos a otros. ¿Cuál Padre dio mandamiento de amarnos unos a otros? Su nombre es Jesucristo. Juan capítulo 13, verso 33, Jesús le dice a sus discípulos: hijitos, un mandamiento nuevo yo les doy, que se amen unos a otros. Jesús es el único Dios, el Padre. Ahí queda demostrado. La única persona divina. Le quedan 40 segundos. ¿Los deja? Ok. Muchas gracias, señor Cerrato. Ha terminado la primera etapa de exposición e iniciamos la etapa de refutación a la señal del señor Omar García. Antes de comenzar, lo mismo, Paola, cuando me resten 2 minutos, le voy a solicitar que me avise, por favor. Por supuesto. Ok, comienzo. Bueno, el amigo Alex Cerrato lanzó una buena cantidad de versículos bíblicos, lo cual no está de suyo mal, porque se trata justamente de probar nuestro punto a partir de las escrituras. Sin embargo, no es solamente citar por citar, es hacer exégesis de los textos en la medida que el tiempo lo permita. Incluso en algunos casos, Cerrato, en algunos, no estoy diciendo que de manera absoluta que en todos, sino que en algunos casos lanzó pasajes, citó el libro, pero no daba concretamente la referencia bíblica. O sea, no decía capítulo tal, verso tal. También por razones de tiempo es imposible abordar cada uno de los versículos que citó. Pero básicamente toda la argumentación de Alex Cerrato es que solo hay una persona en Dios. Esa persona es Jehová. El Antiguo Testamento profetizaba que Jehová vendría y el que vino es Jesús, que significa Jehová salva, y por lo tanto Jesús es la única persona de la deidad, y entonces Jesús vendría a ser prácticamente el Padre en la modalidad Padre, y vendría a ser el Hijo en la modalidad Hijo cuando se reveló en la encarnación. Y para eso trató de probarlo fallidamente, por supuesto, a través de un buen cúmulo de textos que lo único que probaban era que solo hay un Dios, que Dios vendría, que Dios se encarnaría, que Dios mismo vendría y salvaría a su pueblo. Ninguna de las cuales negamos los trinitarios por un lado, ni por supuesto ponen predicamento la Santísima Trinidad. A ver, para ser más explícito, cita Deuteronomio 6:4, Shema Israel, Yohei Bahei, Ejad. Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno. Por supuesto, eso nosotros decimos, o ante eso nosotros los trinitarios, que somos los más monoteístas que puedan existir, decimos amén. Dios es uno. Pero cuando dice Deuteronomio 6:4 en el famoso Shema, cuando dice que Dios es uno, ¿está diciendo que Dios es una persona? No. Está diciendo que sustancialmente solamente hay un Dios, y eso ningún trinitario lo niega. De hecho, somos los que predicamos con mayor insistencia que solo hay un Dios.
Y a eso se refiere Deuteronomio 6:4. Por otro lado, la misma gramática hebrea pone en aprieto la doctrina que defiende Alex Serrato. ¿Por qué? Porque cuando dice que Dios es uno, ese numeral, ese uno, ese adjetivo, Dios es uno, ejad en el hebreo, tiene una connotación de una unidad que no es absoluta. Es decir, que permite dentro de esa unidad sustancial una pluralidad de personas. ¿Por qué digo esto? Porque es el mismo término que se usa en Génesis 2:24 cuando dice que Dios creó al hombre y a la mujer y que cuando la mujer y el hombre se unen vienen a ser una ejad, una sola carne. Pero nadie en su sano juicio va a borrar o va a entender que Dios está borrando las distinciones personales entre el esposo y la esposa o entre Adán y Eva cuando estos se casan. O habría que preguntarle al señor Alex Serrato si cuando un esposo se casa con su esposa o Adán se casó con Eva y se unieron y vinieron a ser una sola carne, eso constituye que ya no hay dos personas sino una sola, porque allí se utiliza el mismo término, ejad. Cuando Adán y Eva se unen y vienen a ser una sola carne, se habla de ejad. Y el ejad ahí connota una pluralidad de personas dentro de una esencia, una misma esencia, porque efectivamente Adán y Eva son de la misma esencia. No es Adán, no tiene Adán una esencia que sea distinta en Eva. No es Adán humano y Eva es de otro planeta. Son de la misma esencia, más dos personas distintas. Claro que la analogía no le hace justicia por completo a las distinciones personales de las que estamos discutiendo, pero vemos que el argumento de Deuteronomio 6:4, lejos de probar la unicidad, la niega rotundamente. Y cita otros pasajes que hablan al final de que Dios es uno, como Deuteronomio 32:6. Tengo que ser sincero que no pude anotar todos los textos. Por ejemplo, Deuteronomio 32:6, vamos a ver lo que dice. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Ajá, pero el texto está probando que solo existe la persona del Padre. En Deuteronomio 32:6 se está enseñando que solo existe la persona del Padre en la deidad, por un lado. Por otro lado, Alex, por favor, pongámonos en contexto. La Biblia y los unicitarios se caracterizan por citar o tener una predilección por las citas veterotestamentarias, porque evidentemente en el Antiguo Testamento se hace hincapié en la unidad divina. Dios es uno, Deuteronomio 6:4, y por todos los profetas se repite la misma idea. ¿Pero por qué? Primero, porque efectivamente solo hay una sustancia divina, solo hay un Dios, solo existe un Dios. Nosotros los trinitarios no creemos en más de un Dios. No es cierto que la Trinidad sea una triada de dioses. En primer lugar, efectivamente Dios hace hincapié de que Dios es uno porque no hay más de un Dios. Segundo, porque el contexto en el que se encontraba Israel y las grandes tentaciones contra las que se enfrentaban los israelitas era justamente el politeísmo. Las naciones no eran monoteístas salvo Israel. Israel es la única nación monoteísta de su época. Todas las naciones circunvecinas eran politeístas y en su defecto eran enoteístas. Y la tentación del pueblo judío es a sucumbir a ese enoteísmo, como efectivamente sucedió. Muchas veces el pueblo de Israel se decantó o traicionó a Dios con Baal. No es que renunciaban a Dios, no es que negaban la deidad de Dios, sino que también rendían culto a Baal y a otras deidades. Entonces, por eso en el Antiguo Testamento naturalmente se hace hincapié en la unidad divina. Otra cosa, por favor, el Antiguo Testamento se entiende a la luz del Nuevo, un principio hermenéutico básico, elemental. Para yo probar una verdad, no solamente basta con que cite el Antiguo Testamento, tengo que citar la revelación completa, y la revelación completa se encuentra en toda la Biblia, y la plenitud de esa revelación se halla en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, evidentemente, no se habla tan explícitamente como se hace en el Antiguo Testamento sobre la
trinidad de personas en la deidad. Y sin embargo encontramos rastros o encontramos pistas, para ser más exacto, de esa pluralidad de personas en la deidad, como Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese es un texto demoledor del que nunca podrá brindar una explicación satisfactoria el unicitarianismo. Entonces, hay razones lógicas por el cual en el Antiguo Testamento se insiste en la unidad divina sin que por ello se niegue la Trinidad de personas que aparecerá con todo su esplendor en el Nuevo Testamento, en el contexto, por ejemplo, el bautismo de Jesús, cuando vemos al Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma y la voz del Padre que dice, y que no es Jesús que se está hablando a sí mismo, sino es el Padre que muestra su complacencia hacia su Hijo diciendo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Entonces todas o la mayoría de las citas que menciona Serrato es que no hay una sola que siquiera pudiera comprometer la doctrina de las distinciones personales en la unidad e indivisa sustancia divina. Por ejemplo, cita Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto de misericordia, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. No sé de qué manera eso podría probar la identidad personal entre el Padre y el Hijo, porque efectivamente solo hay un Dios. O aquellos pasajes que citó Alex Serrato cuando dice que Dios mismo vendría y nos salvaría. ¿Y quién es el que vino? Pues es que Jesucristo es Dios. Pero recordemos, Ale, que cuando hablamos de Jesucristo como Dios nos referimos como una persona, a la vez que es el mismo Dios, Jesucristo, el mismo Dios que el Padre y que el Espíritu Santo, también es una persona distinta del Padre y el Espíritu Santo. Es un solo Dios, no son tres dioses, es una sola naturaleza divina, una sola esencia divina, pero en esa indivisa naturaleza divina subsisten tres personas de la cual el Nuevo Testamento nos da pruebas fehacientes como las que mostré. Yo no sé cómo va a ser Alex Serrato cuando le toque lidiar con los argumentos que yo presenté. Dice Malaquías 2:10 que dice que Jehová es nuestro Padre. Claro, es que miren, recordemos, cuando se habla de Jehová puede referirse a cualquiera de las tres personas divinas. Jehová, el Padre Jehová, el Hijo es Jehová y el Espíritu Santo es Jehová. Y sin embargo no hay tres Jehová en el sentido de que existan tres dioses, tres sustancias separadas. También a veces el sustantivo Yohei Bahei o el tetragramatón o el Jehová, como lo traduce la Reina Valera, puede referirse a la esencia, como cuando dice Jehová uno es. Cuando dice Jehová uno es, no se refiere a que solo hay una persona en la deidad llamada Jehová. No, se refiere que solo hay un Dios. Jehová o el sustantivo ahí o el tetragramaton, el Yohei se refiere ahí a la sustancia. Solo hay un Dios. Es lo mismo decir solo hay un Dios. Y en efecto, la doctrina de la Trinidad solo enseña justamente eso, que solamente hay un Dios verdadero. Dijiste que Dios que para nosotros Dios no es o más bien que nosotros enseñamos un Dios tripartito. No lo dijiste con esa palabra, pero insinuaste que nosotros enseñamos un Dios tripartito. Mira, Alexander Serrato, no sé si lo dijiste sabiendo, entendiendo lo que significa el concepto o lo hiciste por ignorancia. Tripartito no es lo que nosotros enseñamos. Nosotros hablamos de un Dios en tres personas distintas. Eso es muy distinto de tripartito, porque tripartito hace referencia a tres partes, como lo dice o lo expresa claramente el término. Dios no está constituido ni compuesto por tres partes. El Padre no es un tercio de la deidad, el Hijo no es un segundo tercio de la deidad y el Espíritu Santo no es un tercer tercio de la deidad. De modo que cada uno es el 33.3 en términos matemáticos cuantitativos. No es un 33.3 de la deidad, no. El Padre es 100% Dios, el Hijo es 100% Dios y el Espíritu Santo es 100% Dios. Y sin embargo, solo hay un Dios verdadero. No hay tres
dioses verdaderos ni tres dioses separados, son tres personas, un solo Dios. No es no son tres partes en la deidad. A ver, mencionaste Juan 14:8, el que me ve a mí ve al Padre, sí, pero luego dice, no, vamos, ay, el tiempo no me lo permite, dice, no soy yo en el Padre y el Padre en mí. Ojo que no dice, no soy yo el Padre y el Padre soy yo. No dice, no soy yo en el Padre y el Padre en mí. ¿Sabes cómo se llama en términos teológicos? Pericóresis divina. Es decir, hay una interpenetración entre el Padre y el Hijo. Como son de la misma naturaleza y como son el mismo Dios, es perfectamente claro que el que ve a Jesús en la carne contempla a Dios en el Espíritu, porque el Padre y el Hijo, Juan 10:30, uno son. Con eso termino. Sí, porque se me fue el tiempo. ¿Te quedaba un minuto? Me queda un minuto. Sí. Entonces, el texto de Juan 14:9 nunca prueba que Jesús y el Padre son la misma persona. Lo que prueba es que son el mismo Dios. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Qué es lo que demuestra eso? Que Jesús y el Padre son de la misma sustancia, como lo dice Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Uno somos o una misma cosa, como también se podría traducir para dar a entender que son de la misma sustancia. Pero el texto no prueba de que son la misma persona. No dice Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre porque yo soy el Padre. No, yo soy en el Padre. Por supuesto que es en el Padre, porque el Padre y el Hijo son una misma cosa, porque el Padre y el Hijo poseen la misma naturaleza divina, porque el Padre y el Hijo tienen en común la sustancia divina no dividida y son el mismo Dios verdadero. De modo que el que ve al Cristo en la carne ve al Padre en el Espíritu, porque el Padre y el Hijo son la misma naturaleza divina. Gracias. Muchas gracias, Omar García. Muy bien. Voy a poner el tiempo para el señor Serrato. Y apenas me diga que está listo, le empiezo a contar. Listo. Ok. Amigo Omar, mire, usted tiene serios problemas y uno es de concentración. Te voy a decir por qué. ¿Usted por qué no pudo leer? Estamos hablando si el Padre y el Hijo son la misma persona. ¿Por qué no pudo leer lo que yo le puse de Deuteronomio 7, 9 y 10? Mire lo que dice, que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona dará el pago. Habla de Jehová y habla que él es una sola persona. Él dará el pago en persona. Es lo que dice aquí. Él dará el pago en persona. ¿Por qué no lo quisiste leer? Porque sabe que el texto te refuta. Habla de una sola persona. El texto te refuta. Bueno, sigamos. Mire los argumentos que usted dice y sé que usted esto no lo puede mostrar con la Biblia. Ni usted ni ningún trinitario. Por muy preparadito que esté, no lo puede hacer. Dice, el Padre y el Hijo son la misma sustancia, esencia, así constituyen el único Dios verdadero. ¿Dónde dice esto la Biblia? Sería bueno que usted me dijera dónde lo dice la Biblia, porque no puedo dar el verso. Mucha palabrería, poco texto bíblico. Un Dios en tres personas divinas. ¿Dónde dice la Biblia un Dios en tres personas divinas? Eso es completamente falso. Eso es una mentira. Lo que usted dice, la Biblia dice, para nosotros solamente hay un Dios. Bien, el Padre. Un Dios y Padre. Eso sí lo dice la Biblia. La Biblia no dice un Dios en tres personas divinas. No, no hay verso bíblico aquí. Son dos personas distintas y son un solo Dios. ¿Dónde dice eso la Biblia? Mira que yo sí hago la tareita. Voy anotando tus equivocaciones. Son dos personas distintas y un solo Dios. ¿Dónde dice la Biblia eso? Jesús dice, yo y el Padre uno mismo somos o una misma cosa somos. No dice somos dos. Esa es la gran equivocación. No dice somos dos. Yo y el Padre una misma cosa somos. ¿Por qué Jesús dice yo y el Padre una misma cosa somos? Sencillo. Porque el Padre es el mismo Jesús. Jesús es el mismo Padre. ¿Sí? Y se lo va a citar con Isaías 43:10. Cuando usted dice, Jesús dice que el que me ve a mí ve al Padre. Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, el cual es el Padre. Dice Jehová. Y ojo con esto, usted dice que Jehová se refiere a la naturaleza divina. Pero ¿cómo es posible que una naturaleza hable? ¿Cómo es posible que una naturaleza diga yo soy el Padre? ¿Ah?
¿Cómo es posible que una naturaleza diga yo soy Dios y no hay otro Dios? Así dice Jehová, Isaías 45, 5 y 6, para que se sepa el nacimiento del sol es donde se pone que no hay más Dios que yo. Dios, no hay más Dios que yo, no hay más Jehová que yo. Eso dice Isaías 45, 5 y 6. ¿Cómo es posible que usted diga que Jehová se refiere a la naturaleza divina y las naturalezas no pueden hablar? Las naturalezas son abstractas. Se refiere a una persona, el que dice yo daré el pago en persona, uno solo. Por ahí vamos siguiendo refutando esto. Cuando Jesús dice yo y el Padre uno somos, una misma cosa somos, se refiere que Él es el Padre. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, el cual es el Padre según Isaías 63, 16, 64, 8. Y mi Hijo, mi siervo que yo escogí, pero es para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Él. Yo soy Él. Por eso Jesús dice el que me ve a mí, ve al Padre, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Es por eso, amigo, hay que leer el texto y el contexto. Jesús dijo que Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley, los salmos y los profetas. Ahora, sigamos. Vámonos, sigamos, vamos a seguir avanzando. Bueno, ya le demostré que Juan 1, verso 1 y 2 no se refiere a un Dios Hijo, porque usted no puede, ¿cómo es posible? Usted dice que no son dos dioses, pero usted acabó de decir diciendo esto, el Padre es 100% Dios, el Hijo es 100% Dios y el Espíritu Santo es 100% Dios, son tres personas divinas. Y si son tres dioses, evidentemente son tres dioses, eso es politeísmo, señor, eso es politeísmo, usted tiene tres dioses al 100%. Son tres dioses el Padre, son tres personas distintas y el Padre es 100% Dios. Allí tenemos un Dios al 100%. El Hijo es 100% Dios, tenemos otro Dios al 100% y el Espíritu Santo es 100% Dios. Politeísmo, amigo. Solamente hay un Dios, el Padre. ¿Ya? Tiene que demostrar eso en la Escritura, no lo puedo demostrar. Juan capítulo 8, versos 16 al 18, Jesús dijo allí, el que me conoce a mí conoce al Padre. Le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Él les dijo, el que me conoce a mí conoce al Padre. Y no habla de dos personas como usted dice, habla de dos testimonios. Eso está hablando de dos testimonios. El del Padre y el de él, no dice que son dos personas distintas. Vamos a hablar del testimonio. Jesús dice, el que me ve a mí ve al Padre. El Padre dijo que sería visto. Salmo 102, verso 16. Isaías 40, verso 10. ¿sí? Y dice que el mismo vendría, Jehová, el cual que usted dice que es una naturaleza divina. Porque recordemos que usted dijo que Jehová significa, dice, cuando se habla de Jehová se refiere a la esencia o a las tres personas. Entonces las tres personas vendrían, dice, y vendrá Jehová el Señor. Vendría la esencia y vendrían las tres personas completamente errado, amigo. Se refiere a la única persona divina. Dice, cuando se refiere a Jehová se habla de las tres personas divinas. Sí, se refiere a las tres personas divinas, Jehová Padre, Jehová Hijo, Jehová Espíritu Santo, pero no son tres Jehová. Si habla de tres, son tres Jehová, mi compañero. Y la Biblia dice que solamente hay un Jehová, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, solo tú eres Jehová, solo tú eres Jehová, Isaías 37:20, solo tú eres Dios, Isaías 37:16. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible que una persona divina hable? Vendrá Jehová el Señor. Sí, perdón, ¿cómo es posible que una esencia divina, que es Jehová, los cuales son los tres Jehovás, los cuales son las tres personas divinas, ¿vendrían las tres personas divinas? Vendrá Jehová el Señor. ¿Cuál de la esencia vendría? ¿Cuál de la esencia dijo yo soy Jehová tu Dios? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Cuál esencia divina dijo eso? Usted no podrá demostrar eso. Eso lo dijo una persona, una sola persona, el cual es el único Dios. Mire, tan sencillo que se refutan sus argumentos. Ahora, cuando Jesús dice, habla del testimonio, el testimonio del Padre dijo que sería visto. Y Jesús dijo, el que me ve a mí ve al Padre. El Padre dijo que sería conocido como el Hijo, para que me conozcáis. Dice, yo soy Jehová, así dice Jehová, ¿no? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi Hijo que yo escogí. Pero es para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Él. El Hijo, Jehová el Padre, sería conocido como el Hijo. Y el Hijo dice que el que lo conoce, él conoce al Padre. Así es esto. Por eso habla Juan 18, verso 16 al 18. El que me ve a mí ve al Padre, porque el Padre dijo que sería visto. El que me conoce a mí conoce al Padre, porque el Padre dijo que sería conocido como el Hijo. Por eso habla de dos testimonios. ¿Sí, mira? Dice usted que son dos personas. Allí no habla de dos personas. Completamente falso. Vamos a hablar de Hechos capítulo 7, 55 al 56, 7. ¿Cómo es posible que usted diga esto cuando la Biblia dice, por ejemplo, más adelante, Esteban encomienda su espíritu a uno solo? Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo es posible que usted diga que se refería y vio al Padre y vio al Hijo? ¿Cómo es posible que usted diga eso? Si allí no dice que vio al Padre, eso son palabras suyas, palabras de las cuales no dice la Escritura. Dice, vio la gloria de Dios. Cuando la Escritura se refiere a la gloria de Dios,
Le voy a citar Éxodo capítulo 24, verso 17. Y la apariencia de la gloria de Jehová, el cual es Dios, era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Esa era la apariencia que vio este hombre, la gloria de Jehová, la gloria de Dios. Y vio la gloria de Dios, vio la apariencia de un fuego. Y así es la apariencia de Dios como un ser humano. Ezequiel capítulo 1, verso 26 al 28 dice que vio la gloria de Dios y a uno semejante a un hombre sentado sobre él, el cual es Jehová. Léalo, Ezequiel capítulo 1, verso 26 al 28 y el capítulo 2. Eso fue lo que vio, a uno solo. Por eso clama: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y recuerde que la escritura dice que el espíritu del hombre vuelve a Dios que lo da. Con eso está demostrando que Jesucristo es ese Dios, el Jehová del Antiguo Testamento. Y Señor, no le tomes en cuenta el pecado a estas personas, porque Jesús es el único que puede perdonar pecados. Por eso, ¿sí? Entonces con eso demuestra que él es el único Dios. No vio dos, esos dos versos se los refuta totalmente. Bueno, Apocalipsis 5, dice usted, capítulo 4, el que está sentado muestra literalmente que es el Padre. Vamos a mirar algo. Usted dice eso. Mire tan fácil que se refuta esto. Mire tan fácil. Le pregunto, bueno, ojalá pudiéramos hacer más preguntas para que usted respondiese esto. Ojalá se anime y ya podemos hacer más preguntas. Capítulo 4. ¿Quién es el que está sentado en el trono? ¿Quién es el que está sentado en el trono? Dice que es el que vive por los siglos de los siglos. Siempre que aquellos seres vivientes, verso 9, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Amigo Omar, amigo trinitario, ¿quién es el que vive por los siglos de los siglos? Jesús, capítulo 1, verso 18. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Jesús, literalmente. Dice que es el Señor Dios, el que es el que era, el que ha de venir. ¿Quién es ese? Jesús, capítulo 1. Conste que usted dijo que era el Padre. Capítulo 1, versos 7 y 8. Y aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es el que ha de venir? Jesucristo, obviamente es el que ha de venir. Él es el Señor Dios Todopoderoso, el que ha de venir. Apocalipsis capítulo 22 dice: aquí vengo pronto. 22:12, y aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Quién lo dice? Jesús. ¿Qué dice el verso 13? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es el que viene, él es el que está sentado en el trono. Apocalipsis 21, verso 5, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera ese yo le daré gratuitamente la fuente de agua de vida. Al que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Quién es el que está sentado en el trono? El que es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que ha de venir. ¿Quién es ese? Jesucristo, amigo. Y conste que usted dijo que era el Padre. Entonces mire, ahí tiene, para que vea que Jesucristo sí es el Padre. Bueno, ¿qué más podemos decir por acá? ¿Qué más hay? A ver, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Decimos amén, Dios es uno, pero usted dijo que es Dios es una esencia. Y dice que allá hay un ejad. Sí, la verdad sí hay un ejad. Sí, pero mire que usted toma el ejad de Génesis 2:24, dejará al hombre, el hombre, a su padre y su madre, y se unirá a su mujer. Ahí vemos dos sujetos, hombre y mujer. Le pregunto, en Deuteronomio 6:4 intervienen dos sujetos. Usted no puede decir que sí. Dejará al hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Sí, los dos, o serán una sola carne. Allí no aparece un plural, allí no aparecen dos sujetos en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aparece uno solo. Déjeme decirle que según la gramática hebrea que usted cita, según la gramática hebrea, ejad puede significar unidad o puede significar solo, uno, estrictamente uno, solo, único. ¿Sí? Por eso usted no encuentra ninguna Biblia traducido: oye Israel, Jehová nuestros dioses, Jehovás uno son. No encuentra eso. Ninguna Biblia dice eso. Oye Israel, Jehová nuestros dioses, el Padre y el Hijo, Jehová uno son. Usted no encuentra eso, porque no intervienen dos sujetos. Es estrictamente uno. Hay traducciones que dicen: Jehová nuestro Dios, Jehová es el único Dios, o Jehová nuestro Dios, Jehová es el único Señor. Hay traducciones que sí lo dicen así. Usted tiene que demostrar con Biblia. Yo lo demuestro con Biblia. Y si quiere lo puedo citar, le puedo citar varias Biblias
Deuteronomio capítulo 6, verso 4, donde dice Jehová nuestro Dios, Jehová, Biblia Católica Latinoamericana, Biblia Internacional, Biblia Moderna, Dios habla hoy, Biblia Corona, Biblia de Jerusalén, la Biblia Universal, ¿sí? Habla de que Dios, bueno, ¿qué más dice por acá? Todas esas Biblias que les he nombrado dicen que Dios es uno, único, el único Jehová o el único Señor, es lo que dice allí, el único Jehová o el único Señor. ¿Qué Biblia usted me puede demostrar? Fuera, o sea, dígame, ¿qué Biblia usted me puede mostrar que diga, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno son? ¿Cuál Biblia? No puede nombrar. Yo ya le mostré varias, ¿sí? ¿Cuál Biblia puede mostrar? 2 minutos. Ahora, solo existe una sustancia divina, solo hay un Dios. Si solamente existe una sustancia divina, ¿cuál sustancia dijo? ¿Cuál sustancia dijo? Yo soy Jehová vuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuál sustancia dijo eso? ¿Cuál sustancia dijo que es el Padre? Así pagáis a Jehová por lo loco, ignorante, no es el tu Padre. ¿A cuál sustancia se le dijo eso? Usted tendrá que decir eso. Génesis 1:26, hagamos, pero resulta que según ese, recuerde que lo que le leí de Santiago capítulo 3, verso 9 dice, con ella bendecimos al Señor y Padre. Y dice Santiago que estamos hechos a la semejanza de ese Dios. Santiago dice que el Señor es el Padre y somos hechos a la semejanza de él. Santiago capítulo 1, verso 1 dice literalmente en el texto griego, Santiago, siervo de Dios y Señor Jesucristo. Para Santiago es ese Dios. Resulta que solamente hay una persona divina y ese es el Señor del cual hablaron los profetas. Y vemos que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento y él es el único que pudo hacer el hombre a su imagen y semejanza. Ahí está la explicación. Deuteronomio capítulo 7, verso 9, no lo leyó todo, solamente leyó una parte porque allí lo refuta de que solamente hay una persona divina. ¿Sí? Jesucristo es el mismo Dios. Jesucristo es Dios, es el mismo Dios que el Padre y el Espíritu Santo y son tres personas. ¿Dónde dice eso la Biblia? Usted no puede dar un texto bíblico, amigos, no lo puede dar. Cuando se habla de Jehová se refiere a la esencia o a las tres personas. ¿Dónde dice eso? No hay ni un texto bíblico. Usted debe así enriquecer lo que usted dice con el texto bíblico. Eso, haga esa cara, haga esa carita como de impotencia. Sí, haga esa cara, porque no pudo dar un solo texto bíblico el cual argumentara todos sus argumentos. Todo esto es totalmente falso. Todo esto es totalmente una falacia. No hay argumento o texto bíblico para lo que usted predica, mi amigo. Está ahí mi tiempo. Perdón, no podía poner el micrófono. Muy bien, muchas gracias por sus intervenciones. Hemos finalizado la etapa de refutaciones y ahora inicia la de preguntas, recordándoles que les corresponde 2 a cada uno, y las cuales van a formular de manera intercalada, teniendo 1 minuto para desarrollo, para generarla, 2 minutos para contestarla y 2 minutos para la contrarrespuesta. Si me permiten la pausa, ambos apologetas, me gustaría saludar a quienes nos están apoyando y comentando en el chat. Está Speedy González, Roberto, que me parece que estuvo, a Yodelis Telles, a Felipe López, Unidos en la Fe, Concilio Internacional, a don Sergio Guo, me parece que se dice, y a Tori la Chicharita. Muchas gracias a todos, gracias por el respeto. Lo mismo les solicito a ustedes como exponentes. Muy bien. Inicia esta etapa Omar García. Usted me dice cuando está listo. Antes de formular mi primera pregunta, les quería pedir, bueno, usted apaga su cámara, pero también a Alex, si lo apaga ahorita, porque me está dando problema el internet, está un poquito se está frizando, por eso le iba a tomar una foto para mostrar que se me está frizando. Entonces, si Alex, mientras yo formulo mi primera pregunta, apaga la cámara para agilizar la señal. Eso es lo que le iba a pedir. Ok. Bueno, yo también, como va a ser una etapa muy corta, yo voy a mantener mi cámara apagada durante esta etapa sin problema, para que sea más fácil. ¿Ya? Ok. Voy a formular mi primera pregunta. Es una pregunta muy sencilla. Alex Serrato,
si efectivamente el Padre y el Hijo son la misma persona, como tú enseñas y como tú lo defiendes, mi pregunta es la siguiente. ¿A quién invoca el Hijo allá en Juan 17:5 cuando dice, Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo? Entonces, esa es mi primera pregunta. Sí, efectivamente el Padre y el Hijo son la misma persona. ¿A quién invoca el Hijo en Juan 17:5? 2 minutos, señor Cerrato, para contestar. Bueno, amigo, la verdad se lo voy a decir, no invoca a el Dios Hijo, no está invocando a un Dios Padre. Allí no hay una invocación de un Dios Hijo a un Dios Padre, no, eso es completamente falso. Y además le voy a decir por qué, porque el texto es también espurio o adulterado, digámoslo así, es adulterado, no espurio, adulterado. El texto dice, ahora pues Padre, glorifícame a ti mismo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese a ti. Eso lo dice literalmente el texto griego. Sería bueno que tomara el texto griego y lo tradujera a usted. Y lo voy a demostrar con Juan capítulo 13, verso 31. Dice, entonces cuando hubo salido, yo pido el favor que apague el micrófono. Así no se puede, por favor. Señorita, por favor, que el señor Omar apague el micrófono, porque entonces no puedo responder. Omar, No, ¿puedes cerrar tu micrófono? ¿Me puede, por favor, dar más tiempo? Porque el señor me ha tomado tiempo de mi respuesta, por favor. Sí, no hay problema. Gracias. 5 segundos más. Dale, 5 segundos más. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado ¿en quién? En él. No mire que es glorificado en otro, no son dos glorias, no, es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará en sí mismo. Es lo mismo, es la misma palabra o la misma oración que usa Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame a ti mismo o en sí mismo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese a ti. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque él es la gloria que viene del Dios único. Recuerde que Juan, el Salmo 102, verso 16 dice que Jehová sería visto en gloria. Isaías 40 dice que Jehová vendría en gloria. ¿Cuál es esa gloria? Zacarías, Ezequiel capítulo 1, verso 26 al 28 dice que Ezequiel vio la gloria de Jehová. ¿Cuál vio? Vio la gloria, es decir, ese resplandor. ¿Sí? Y a uno sentado sobre el trono con la semejanza de un varón, y ese que hablaba era el mismo Jehová, y oí la voz de uno que hablaba. Por eso ahora pues, Padre, glorifícame a ti mismo, porque Jesús es Dios manifestado en carne, recibido arriba en gloria, y por eso dice que es el Padre. Pablo dice que es el Padre, y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Gracias. 2 minutos de contrarrespuesta. Usted me avisa cuando replico. Cuando usted esté listo. Ok, comienzo. Primero voy a leerles el texto. Dice así en la Reina Valera 1960, que es la que posiblemente más utiliza el señor Alex Cerrato. Verso 4, yo te glorifico en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Verso 5, que es el objeto de la pregunta. Ahora pues, Padre, ¿a quién está orando? ¿A quién se está dirigiendo Jesús? Cuando dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú. No es cierto lo que dice que el texto está adulterado, eso se lo sacó debajo de las mangas, y él apela al texto griego, bueno, que vaya logos ca logos, y entonces pruebe que el texto no dice lo que está traduciendo o como traduce la Reina Valera 1960, que dice, glorifícame tú al lado tuyo. O sea, ¿cómo puede el Hijo ser la misma persona, el Padre, y pedirle al Padre que lo glorifique al lado suyo con aquella gloria que tuvo con él
Antes de que el mundo fuese. A ver, usemos el sentido común. Si la persona del Hijo es la misma que el Padre, entonces no tiene sentido cuando Jesús invoca al Padre en Juan 17:5 como alguien distinto a él, porque no se está orando Jesús a sí mismo. Y ya Alex Serrato declaró que las naturalezas son abstractas. Efectivamente, las naturalezas no se comunican. Por lo tanto, Jesús, que es una persona, que es el Hijo, ¿a quién se estaba dirigiendo? ¿A quién le estaba orando? ¿A quién estaba invocando cuando dice, Padre, ahora pues, Padre, glorifícame tú con aquella gloria que Tiempo. tuve contigo? Es más que evidente que ahí tenemos a dos personas, la persona del Padre Tiempo. y la persona del Hijo. El Hijo Tiempo. que es quien le ora Amigo, al Padre. Tiempo. Muy Deje de bien. interrumpir, Alex, por favor, deje que la No moderadora le haga estoy su... interrumpiendo, es que la señorita le está hablando, le está diciendo desde hace rato, tiempo, y usted no hace caso. No hay problema mientras se haya cerrado la idea. Lo mismo, la misma Vaya. gentileza tendré con usted, don Alex Serrato. Listo, bueno, Si listo. se pasa algunos segundos para poder cerrar la idea, no hay problema. Ya, bueno. Tiene un minuto para formular su pregunta. Dale, gracias. Amigo Omar, dígame por favor, ¿existen literalmente estos textos en la Biblia? ¿Sí o no? Literalmente, exijo que me responda sí o no, literalmente. El Padre y el Hijo son de la misma sustancia, esencia, y así constituyen el único Dios verdadero. Un Dios en tres personas divinas. Son dos personas distintas y son un solo Dios. Jesucristo es Dios, es el mismo Dios que el Padre y el Espíritu Santo, y son tres personas. Háganme un favor, ¿existen estos textos literales en la Biblia? ¿Sí o no? Y si su respuesta es sí, me puede decir dónde están para leerlos, por favor, literalmente. Por favor, el Padre y el Hijo son de la misma sustancia, esencia, y así constituyen el único Dios verdadero. Un Dios en tres personas divinas. Son dos personas distintas y son un solo Dios. Jesucristo es el mismo Dios que el Padre y el Espíritu Santo, y son tres personas. Literalmente, ¿existen esos versos? ¿Sí o no? Don Omar García, ¿ha entendido la pregunta? Muy bien. Es una pregunta Comienza bastante... ¿Cómo? No escuché lo último que me dijo. Comienza Paola. sus 2 minutos de contestación. Ok, comienzo. A ver, si existe prueba bíblica de que hay un solo Dios, sí, Deuteronomio 6:4, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad, hay un solo Dios, ahí está la prueba bíblica. Si existen tres personas distintas en un solo Dios verdadero, y esto lo puedo corroborar con la Biblia, claro, por supuesto, Mateo 28:19, por tanto, ir y bautizarlo en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está la gramática griega que claramente distingue a tres sustantivos, a tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que si puedo probar que el Padre y el Hijo no son la misma persona, pues ese es el tema del debate, y lo probé con tres tipos de argumentos. Jesús, la persona del Hijo, es distinto a la persona del Padre antes de su encarnación, durante la encarnación y en la actualidad. ¿Cómo lo probé? Apelando, por ejemplo, a Juan 17:5, apelando a Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí está el verbo estando con Dios. Y tú dijiste, ¿puede Dios estar con Dios? Sí, Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Probé también que durante todo su ministerio Jesús siempre se refería al Padre como alguien distinto a él, como una persona distinta a él, que son de la misma sustancia. Por supuesto, Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Que el Padre no es el Hijo, lo vemos en Juan 14:8 en adelante. Yo soy en el Padre y el Padre en mí, pero no dice yo soy el Padre. Y cuando Jesús oraba como el Hijo, como hijo, que él oraba a su Padre, está claramente manifestando que no son la misma persona, a menos que salga con el argumento que la carne le oraba al Espíritu. Pero ya tú adelantaste que
las naturalezas son abstractas y por lo tanto no se comunican. Entonces, ¿con quién oraba? ¿A quién se dirigía? Tiempo. ¿A quién le pedía? ¿A quién alababa el Hijo en la tierra cuando estaba orándole, dirigiéndose, Tiempo. apelando, alabando al Padre? Muy bien. 2 minutos de contrarrespuesta, señor Cerrato. Le pediría a Omar que por favor cierre su micrófono. Gracias. Bueno, ojalá me dé también los 30 segundos que le dio a él. Estoy teniendo problemas con mi internet. ¿Qué me dijo? ¿Qué es lo que dijo Paola en lo último? No escuché. No, que mantuvieras tu micrófono cerrado, por favor, Omar. Oh, perdón, pero que estoy teniendo problemas con... Sí, se entiende. Muy bien, inicia los 2 minutos. Gracias. Ojalá me dé los 30 segundos que le dio a él. Amigo Omar, yo le dije que le exigía un sí o un no. Yo no le pregunté si existe un solo Dios. No le pregunté eso. Yo no le pregunté eso. No le pregunté eso. La verdad no le pregunté. Le pregunté lo siguiente. El Padre, es su argumento. El Padre y el Hijo son de la misma sustancia, esencia, y así constituyen el único Dios verdadero. Un Dios en 3 personas divinas. Son 2 personas distintas y son un solo Dios. Jesucristo es Dios, es el mismo Dios que el Padre y el Espíritu Santo y son 3 personas. Mi pregunta fue, ¿dice la Biblia literalmente esto? ¿Sí o no? Y le dije, exijo un sí o un no. Literalmente lo dice. ¿Por qué no fue capaz de decir sí lo dice literalmente? Usted dice la Biblia que Dios es uno. No, yo no le pregunté si la Biblia decía que Dios es uno. Le pregunté acerca de su argumento. Vemos que evidentemente usted hace lo que yo llamo la teología del mono o del mico, no sé cómo le dirán en su país, el chango, no sé cómo le dirán, que es que va de rama en rama, se escabulle por las ramas. Esa es la teología del mico, el chango, esa es la teología. Porque evidentemente usted no puede demostrar esto en la Biblia. No hay un solo verso en la Biblia que diga que que hay un solo Dios, el Padre y el Hijo, que son de la misma sustancia, esencia, y así constituye el único Dios verdadero. La Biblia dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No dicen que y eso se refiere al Padre. Sí, se refiere al Padre. Y es más, Juan dice que Jesucristo es el Dios verdadero y estamos en el verdadero Hijo de Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Por qué Juan dice que Jesucristo es el verdadero Dios? Porque es el Padre. Mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sí? Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿Quién estuvo en el mundo? El Verbo. Ahora, usted dice que la Biblia dice que Dios estaba con Dios. Completamente falso, porque no hay 2 dioses, Señor, no hay 2 dioses. Solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre. Y resulta que Jesucristo es el Padre, tanto para Juan como para Pablo, y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó. Yo sí puedo dar Biblia a lo que yo argumento. Usted no puede hacerlo, mi querido amigo. Mi señorita, a usted le dio 30 segundos a él, ¿por qué me los da a mí? Gracias, pues de todas maneras. No le di 30 segundos, señor. Claro, eso los tomó. Gracias, de todas maneras. Muy bien. Paola, regálele los 30 minutos, 1 minuto si quiere. No, empecemos con la segunda pregunta que le corresponde a Omar García. Tiene 1 minuto para formularla. Les pido respeto no solamente a los debatientes, sino también en el chat, por favor. 1 minuto para su pregunta, Omar García, por favor. Ok, en Juan capítulo 8, versos 16 al 18, Jesús apela al testimonio no solamente suyo, sino también al de su Padre, cumpliéndose con esto las escrituras que demandaban corroborar un asunto a través de 2, por lo menos de 2 testigos. Mi pregunta es, si el Padre y el Hijo son 2 testigos, ¿cómo pueden ser la misma persona? Muy bien. Señor Cerrato, ¿ha entendido la pregunta? Sí, claro, la entendí. Muy bien. Cuando esté listo, empiece su respuesta, por favor. Gracias. Precisamente por eso, Omar, ¿cómo puede ser la misma persona? Precisamente por eso, por el testimonio. Cierre su micrófono, por favor. Por el testimonio. Recuerde que no está diciendo allí como usted dijo. Es que usted dijo que allí decía que eran 2 personas. Completamente falso. Allí no dice que el Padre y el Hijo son 2 personas. Eso es un argumento extrabíblico, antibíblico, el que usted dice
o dijo en su argumento. Eso no lo dice literalmente la escritura. Lo que dice el texto es el testimonio de dos hombres. Vuestra ley dice el testimonio de dos hombres es el correcto, o así debe ser, ¿sí? Ahora, Jesús habla del testimonio del Padre y el testimonio de él, y ese es el verdadero testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? El Padre dijo que él mismo vendría y nos salvaría, que él mismo sería visto. Eso dijo el Padre. Y Jesús dijo que él es el Padre. Lo dice en Lucas capítulo 13, verso 21 en adelante, para que lo lea, porque no tengo tiempo ahorita. No, verso 22 en adelante, allí dice que Jesús es el Padre, capítulo 13, verso 22, y que el que lo vea a él, vea al Padre. Y recuerde eso. Y el que lo conoce a él, conoce al Padre, porque el Padre dijo que él mismo vendría y nos salvaría, que él estaría presente. Y Pablo dice que Jesucristo es el Dios vivo, el Dios viviente, que dijo que habitaría y estaría entre nosotros. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 16 en adelante. Y que él es el Señor, el cual dijo, no toquéis lo inmundo, yo recibiré y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. El Padre dijo que sería conocido, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi hijo que yo escogí, pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy él. Ese es el testimonio. Jesús dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre se le ha visto. Isaías dice que el Padre es Jehová, y es el único Jehová, es el único Dios, y dijo que vendría y que sería visto. Y Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, por eso mismo es, por el testimonio de Jesús y por el testimonio del Padre, que dice que él mismo es el Hijo. ¿Sí? Hasta ahí mi tiempo. Muchas gracias. Que me 2 minutos, ¿no? 2 segundos le quedaron. Bueno. Sus 2 minutos de contrarrespuesta, Omar García. ¿Está listo? Bueno, a ver, antes de responder, no me corre el tiempo. Es que la verdad no escuché la respuesta de Alex, se entrecortaba y no quiero responder o replicar algo que yo no escuché muy bien. Así que yo no sé, Alex, ese es el problema de batir. Tengo problema con mi internet, eso no es culpa mía. Así es que, Alex, si tú me escribiste para debatir, entonces no te pongan en ese plan. No escuché tu respuesta, por lo tanto, ¿cómo voy a replicar? O contestas nuevamente si quieres, o si no, yo replico, ni modo, pero no, tengo que ser sincero, no te escuché. Tengo problemas con internet. Te voy a tomar captura para cuando me aparezca el icono de que tengo malo el internet, pero deja de comportarte tan inmaduro, ¿no? Así que, Paola, si le puede pedir al Señor que repita por problemas de internet que estoy teniendo, se lo voy a agradecer. Si no, pues replico sin ningún problema, pero quiero que... Omar García, ¿podrías apagar tu cámara? A lo mejor eso facilita un poco el tema del internet. La verdad es que es notorio que estás con problemas. Señor Cerrato, está la opción para usted. Si formula nuevamente su respuesta para que la pueda contestar Omar, aunque me parece que ya sí, quedó frisada su imagen. No sé si se encuentra presente, tal vez. La verdad es que ni siquiera me atrevo a decirle que entre y salga porque significa cortar la transmisión. No corta la transmisión. ¿No? No, él puede salir y volver a entrar sin necesidad de darle a la transmisión. Bueno, ahí salió. Ahí Okay. La transmisión sigue en vivo, sin necesidad de la transmisión. Tengo problemas. Okay. Ahí luego voy a enviar captura. No hay necesidad. Apague su cámara. Apague su cámara. Amigo García, apague su cámara. Bueno, mientras Omar se estabiliza un poco su internet, por el momento me gustaría seguir saludando a los que nos acompañan en el chat, a Rosmar, a Católica Forever, a nuestro otro moderador Manuel Troche,
Muchas gracias a todos por su participación, por su paciencia también. Son cosas que suelen pasar en estos debates. No todos tenemos muy buena internet. Ya le estoy escuchando bien. ¿Sí? ¿Todo ok? Sí. Si tiene Alex la amabilidad de repetir la respuesta, yo le envié captura a su WhatsApp, Paola, para que constate que hay evidencia de que se me está yendo la señal. Y bueno, no sé si Alex quiere tener la amabilidad de repetirme la respuesta, que no le escuché, para ser sincero. ¿Puedo? Don ¿Ya? Alex, está en su opción. ¿Repite su respuesta? Claro que sí. Muy amable, muchas gracias. Bueno. Comenzamos. Es el Padre y el Hijo, la misma persona, según Juan capítulo 8, versos 16 al 18, que cómo podemos saber si es la misma persona. La respuesta es obvio, claro que sí. Se refiere al testimonio. Allí no está hablando, señor Omar, como usted lo dijo. Usted dijo que allí Jesús está demostrando que él y el Padre eran dos personas. Allí no dice eso. Así como usted no pudo demostrar o responder mi pregunta, donde decía esa cantidad de argumentos extrabíblicos y antibíblicos que usted argumenta, sí, donde lo decía la Biblia, no fue capaz de decir ni siquiera sí o no, no fue capaz de decirlo, sí, solamente se fue por otro lado. Tampoco es capaz de demostrar que dice que el Padre y el Hijo son dos personas, porque no lo dice, no lo dice. Allí se refiere al testimonio. ¿Cómo poder saber si son la misma persona? Por el testimonio. Está hablando del testimonio de él y del Padre. ¿El testimonio dónde? Las palabras que oíste de mí no son mías, sino del Padre que me envió. Esas palabras están en el Antiguo Testamento. Recuerde que el Padre dijo que sería visto. Sería visto el Salmo 102, verso 16, Isaías 40, verso 5 y el verso 9, y que el mismo vendría. Zacarías capítulo 9, y Jesús dijo: el que me ve a mí ve al Padre. Allí está demostrando que se refiere a una misma y única persona. El Padre dijo que sería conocido. Dice, ¿dónde lo dice? Isaías capítulo 43, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi hijo o mi siervo que yo escogí, pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy él. Jesús dice: el que me conoce a mí conoce al Padre, en el verso 18 de Juan capítulo 8. El mismo Isaías en el capítulo 60, Jehová dice: y conocerás, hablando del conocimiento, que yo Jehová soy el Salvador. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. Conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Entonces, a eso se refiere, son la misma persona, porque Jehová, el cual es el Padre, él mismo es el Salvador. Isaías 63, 16 dice allí literalmente que Jehová es el Padre y que él mismo es nuestro Redentor. Escuche bien, y el Redentor es Jesucristo. Y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. A eso se refiere por la misma persona. Hasta ahí mi tiempo. Muy correcto con los 2 minutos, señor Zapato. Muchas gracias. Acabo de recibir una captura de Omar García. No sé, me da la impresión de que sigue con problemas con internet. Omar, ¿te encuentras por ahí? Sí, le escucho. Si puede apagar su cámara, por favor, Alex, para replicar. Ok, usted me avisa. Inicia. Ok, no pude escuchar muy bien todo lo que respondí hace rato. Lamentablemente es algo ajeno a mi voluntad. No es culpa tampoco de Alex, pero lo poco que pude escuchar no responde satisfactoriamente lo que yo le planteé, la pregunta que le formulé, si el testimonio de Jesús y del Padre son dos, porque ahí se habla, no solo soy yo, sino yo y mi Padre. Si ahí se habla de dos testimonios, ¿cómo pueden ser la misma persona? Es una cuestión muy lógica, muy elemental. Los judíos acusan a Jesús de que él, por sí mismo y nada más que por su propia palabra, él es o asegura ser la luz del mundo. Y lo cuestionan, pero Jesús le dice: no soy solo yo. Y note que no apela al testimonio de Juan el Bautista o de alguno de sus discípulos. Jesús apela al testimonio de su Padre. Y también cita el Antiguo Testamento, donde los conflictos, cuando eran llevados esas causas, donde los que impartían justicia, por el testimonio de dos o de tres,
testigos se resolvía un asunto. Pues vemos que Jesús dice, no soy yo solo, o sea, no es solo mi testimonio, sino el de mi Padre. Esto habla de que son dos testigos, que hay dos testimonios, y por lo tanto esto me habla de dos personas, o sea, dos testigos, dos testimonios da un total de dos personas. Es algo muy simple, muy básico. ¿Cómo puede negar esta incontrovertible verdad Alex Serrato cuando está claramente el texto hablando de dos testigos, el Tiempo. testimonio de Cristo y el del Padre? Muy bien. Comienza la segunda pregunta que le corresponde al señor Serrato. Tiene 1 minuto para formularla. Adelante. Amigo Omar, usted dice que solo existe una sustancia divina, solamente hay un Dios. Por favor, y que Dios vio a Dios. Dios estuvo con Dios. Dígame, por favor, dice literalmente Pablo que Jesucristo es Dios, Señor y Padre, ¿sí o no? Y dice Juan que el Padre fue el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció, ¿sí o no? O dice literalmente como lo dice usted, solo existe una sustancia divina, solamente hay un Dios. Si su respuesta es sí, que lo dice así literalmente, denos el verso que diga literalmente, solo existe una sustancia divina, solamente hay un Dios. O Pablo dice que solamente existe un solo Dios, el Padre, y que Jesucristo es Señor, Dios y Padre, y Juan dice que fue el Padre el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció, ¿sí o no? Bien. Señor García, ¿ha entendido la pregunta? No puedo responder porque me hizo varias preguntas en una y mezcló muchas cosas. Que formule, le pido que le solicite a Alex que formule específica y concretamente su pregunta. Esa es Señor mi pregunta. Serrato, No, esa es mi ¿podría pregunta. Si el formular señor una sola pregunta? No, esa es mi pregunta. Si el señor no le desea responder, bien pueda, no la responda. ¿Listo? A ver si lo entiendo bien, señor Serrato. De todas las preguntas que usted ha realizado, Omar tiene la elección de contestarla quien quiera. No, él no tiene elección, debe responder mi pregunta. Mi pregunta es en base a un argumento de él. Solo existe una sustancia divina, solamente hay un Dios. Le he preguntado sencillamente, ¿existe un solo texto bíblico que diga esto literalmente? ¿O dice Pablo que solamente hay un Dios, el Padre, y que Jesucristo es ese Dios, Señor y Padre? Y Juan dijo que el Padre fue el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció. Sencillamente como eso, ¿sí o no? Si él no la quiere responder, no la responda, por mí no hay problema. Señor Serrato, ¿su pregunta es por el texto bíblico o si existe una sola sustancia? Bueno, no sé. Por favor. A ver. Le pido precisión. En español. Lo voy a hablar en español. Creo que no me están entendiendo. Creo que es otro idioma el cual estoy hablando. Le pido que se dé a entender, por favor, señor Serrato. Sí, claro, en español se lo voy a decir. Solo existe, si cierra el micrófono, creo que también va a colaborar en eso. El señor Omar García dice, solamente existe una sustancia divina, solamente hay un Dios. Ese es el argumento de él. Mi pregunta es, en base a este argumento, ¿existe esto literalmente en la Biblia, sí o no? O Pablo dijo, solamente hay un Dios, el Padre, y que Jesucristo es ese Señor, Dios y Padre, y dijo Juan también, que el Padre fue el que estuvo en el mundo no conoció, ¿sí o no? Sencillo como eso. Si él se la desea responder, bienvenido sea. Si no la responde, también me da igual. Gracias. Me parece que haya quedado bien formulada la pregunta, señor García. ¿Es correcto? ¿Cómo? Repita, por favor. ¿Le parece bien formulada la pregunta ahora? Serrato no sabe formular, pero yo voy a responder, no importa. Ajá. Ok, muy bien, muchas gracias. Empieza su tiempo de 2 minutos ahora. Ok, como dicen por ahí en uno de los comentarios, hizo un combo de preguntas típico de Serrato que tiene problemas hasta para formular una pregunta. Ok, ¿existe un solo Dios? ¿Existe prueba bíblica de que hay una sola y única e indivisa sustancia divina? Pues claro, si de hecho el mismo amigo Alexander Serrato cree que hay un solo Dios y pelea por ello con nosotros los trinitarios como que si nosotros negáramos que la unidad divina, de que solo hay un Dios.
La Biblia evidentemente no habla en términos teológicos o en lenguaje teológico, no habla de tres personas en una sustancia como lo hace, por ejemplo, el concilio de Nicea I, pero los conceptos son bíblicos, están allí en la Biblia. Y que, o sea, que hay un solo Dios, por supuesto, cuando se dice un solo Dios, se entiende por un solo Dios una sola sustancia, una sola naturaleza, una sola esencia. Ahora, que él quiera con ello probar que el Padre es la misma persona del Hijo es otra cosa muy distinta, porque pasaría por alto, que es el problema, el gran defecto de los unicitarios, de que se olvidan que en ese único Dios verdadero subsisten tres personas, es decir, él borra, elimina, hace desaparecer las distinciones personales en la indivisa sustancia divina. Sí, hay un solo Dios, pero ese único Dios subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De modo que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Sin embargo, son el mismo Dios. Eso es bíblico. ¿Puedo probar que hay tres personas en un solo Dios? Sí, ya lo cité, Mateo 28, 19, por poner un ejemplo, Juan 14, 16, Juan 14, 26, para mostrar las distinciones personales en el único Dios verdadero. Esas son pruebas bíblicas de que hay un solo Dios, pero a la misma vez hay tres personas distintas en la única esencia divina. O sea, por Dios. Ahora, ¿dónde dice Pablo que Jesús es el Padre? Nunca. Tiempo. Muy bien. Comienzan los 2 minutos de contrarrespuesta. Señor Cerrato, ¿está listo? ¿Me puede permitir, por favor, la captura de pantalla? ¿Cuál captura de pantalla? La voy a mostrar allí. Por favor, ¿me permite esta captura de pantalla, por favor? Ahí la estoy pasando. Por favor, ¿me la pueden colocar allí? Gracias. Bueno, ahora sí, voy a mis 2 minutos. ¿Le parece? Ok, listo. Gracias. Bueno, ahí vemos, el Señor dice que Pablo no dice que Jesucristo es el Padre, dice él. Recordemos que Pablo dice que solamente hay un Dios, el Padre, y le he preguntado si Pablo lo dice. Dice, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Más texto quiere el señor Omar, y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Segunda de Tesalonicenses 2:16, Biblia Reina Valera, la 1602, y las versiones antiguas lo dicen, el texto griego además también lo ratifica. Ahora, mi pregunta fue, le he preguntado, ¿existe un verso bíblico que diga literalmente, solo existe una sustancia divina, solamente hay un Dios? Le he preguntado, usted, bueno, en esta parte respondió mis 2 preguntas. Dice, la Biblia no lo dice. No dice que existe un Dios en 3 personas, no dice esto. Usted mismo lo dice. La Biblia no lo dice como lo dice el concilio de Nicea. Usted tiene que irse a los concilios para poder demostrar que hay un solo Dios en 3 personas divinas, un Dios en 3 personas que son de la misma sustancia. Allí sí lo encuentra en el catecismo católico. Así sí lo encuentra, allí sí lo va a encontrar. En la Biblia no va a encontrar esto. ¿Listo? Ahora, Juan también dice, le pregunté si Juan decía, usted dijo que Pablo no dice que Jesús es el Padre, eso lo estoy mostrando. Y Juan dice que el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció fue el Padre. Primera de Juan capítulo 3 verso 1 dice, mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por eso el mundo no los conoce porque no le conoció a él. Ahora usted dice que usted puede demostrar eso. Mateo 28, 19, verso espurio, pero dice que hay un solo nombre, ¿sí? Bautizándolos en el nombre. ¿En qué nombre bautizaron los apóstoles? En el nombre de Jesús. Llevo 1 minuto 42. Disculpe la interrupción, lo que pasa es que me parece que Omar salió de... Sí, había perdido, se me había caído el internet. Bueno. Ok. Entonces, lo detuve en 19 segundos, ¿le parece que le doy 30 segundos para la... Porque no sé cuántos segundos perdió Omar de su contrarrespuesta. Dale, gracias. Tiene el micrófono, por favor. Entonces, literalmente Juan está diciendo que el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció fue el Padre. Y además, Mateo 28, 19 habla de un nombre y los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, que para ellos es el Padre. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y habla de un nombre que fue invocado sobre los judíos, y ese nombre es el nombre de Jesucristo, un Dios y Padre de todos. Usted no puede demostrar esto. Se fue y dijo que la Biblia no lo dice, un Dios en 3 personas, un Dios que es una sustancia, que eso no lo dice, pero sí lo dice el concilio de Nicea. Catolicismo al descubierto. Bien,
algo accidentado esta última etapa de preguntas. La verdad es que es un poco lamentable cómo se dio no solamente la situación de internet, sino que un poco la falta de comunicación quizás con los exponentes. Le agradezco sus intervenciones, siempre agradeciéndole a Omar la confianza de haberme permitido moderar este debate, que ya doy por concluido. Debate titulado ¿Son el padre y el hijo la misma persona? Ahora pueden despedirse por un asunto de orden. Me parece que el señor Cerrato debe despedirse primero, luego me despediré yo, y Omar, siendo el dueño del canal, será el último en terminar la transmisión. Así que le doy su minuto al señor Cerrato para que se despida, por favor. Bueno, muchas gracias. Le doy, señorita Paola Orellana, por haber estado con nosotros moderando. Muchas gracias, de verdad. El Señor Jesús me la bendiga. Al señor Omar García, el Señor Jesús le bendiga ricamente. Gracias por aceptar la invitación al debate. Recuerde que el compromiso fue: yo vengo aquí, usted viene al canal. Ese fue el compromiso, ¿sí o no? A mi canal. Omar, ese fue nuestro compromiso. ¿Listo? Entonces, lo esperamos en el canal. Usted dio este título del debate. El próximo lo daré yo y empezaré yo en el canal. Gracias a todos. El Señor Jesucristo les bendiga. Hasta la próxima. Muy bien. Muchas gracias. Se lo digo en español. Gracias a todos los presentes, a todos los que vayan a ver este debate en diferido. Muchas gracias nuevamente por la confianza de poder moderar este debate. Cada quien tendrá su juicio de quién habrá ganado con sus argumentos. Gracias a todos, muy buenas noches. Dejo el mando en el dueño. Ok, antes que nada, pues quiero agradecerle a Dios por todas sus bendiciones, la vida, la salud, el poder participar en este debate, etcétera. Aún con todo, y como decía Paula, lo accidentado por mi internet, yo le envié capturas que puede luego revisar, Paola, de cómo mi internet me estuvo dando problemas. Luego yo la voy a compartir en mi Facebook. Yo siempre he sido una persona bastante transparente en ese sentido. Bueno, agradecerle a Dios, como ya lo decía, a Alex, que fue él el que me invitó a debatir. Sin embargo, yo no tuve problema de empezar con la condición de que viniera a mi canal, porque bueno, aunque el primer debate fue en su canal, él quería que el segundo fuera en el suyo nuevamente, pero yo quise que el debate fuese aquí para que fuese más ordenado y también para evitar atropellos a veces que se dan en ciertos canales. Gracias, Paola, por tener la bondad de moderar este debate, sobre todo la paciencia por algunos incidentes. A los permítame saludar a algunos de los que están. Sí, se puede retirar, Alex. Si usted se quiere retirar, no hay ningún problema. Así hace rato. Quiero saludar a Al Gomi, a Alberto. Quiero saludar a Alberto, saludar a Sergio, saludar a Felipe, saludar también a Leonardo, a Javier, a una de las chicharitas, Católica Forever, Mari, si no estoy equivocado, yo siempre tengo problemas con los nombres, para recordarlos. Quiero saludar al hermano Manuel Troche, que de pronto se nos pierde, al hermano Yodelis, estuvo también por aquí Gibran, ahí estaba peleando Gibran, qué barbaridad este Gibran, no se compone. Gibran, quiero también saludar a Lobelto.
Quiero saludar también a, bueno, yo creo que, estuvo, me parece, Tori, la chicharita. Déjenme buscar el comentario. Aquí está Tori, la chicharita. En fin, gracias a todos por haber tenido la paciencia de ver hasta el final este debate, que aunque no fue estaba programado para ser menos de o máximo hora y media, pero por las interrupciones se prolongó. Gracias por la paciencia. Sé que no es difícil, sé que no es fácil, perdón, poder, no quiero referirme al debate, pero sé que no es fácil este tipo de situaciones, y eso me hace pensarla dos veces ir al canal de este señor, porque la verdad podrán entender que si eso pasa en mi canal, imagínense, y como moderador, qué pasará en su canal. Bueno, gracias a todos, me despido, cierro esta transmisión. Nuevamente, gracias, hermana Paola, bendiciones, y que viva la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esto ya lo digo fuera del debate, esto lo digo como dueño de este canal. Que viva la Santísima Trinidad. Bendiciones y hasta pronto. Bendiciones a todos.